En nuestro bloque internacional, American Mining, como siempre, tenemos el gran gusto de presentar, y esta vez también en directo, al editor de la sección internacional de la revista Rumbo Minero, José González, que siempre nos ilustra desde Wall Street, Nueva York, con todo el panorama internacional, mundial, acerca de la economía y también cómo anda el mundo de la minería. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Encantado, César, estar con ustedes siempre. Bueno, el triunfo de Donald Trump es un tema inevitable de conversarlo contigo, si bien ha habido un margen muy estrecho en cuanto al voto ciudadano, de diferencia con Kamala Harris. Sin embargo, el voto electoral lo ha beneficiado ampliamente, y esto conlleva pues a mirar un poco cómo ha reaccionado el mercado, los mercados internacionales, cómo han reaccionado en general. Esto ha sido positivo desde el punto de vista bursátil, pero ¿qué nos espera en el campo de la minería y en particular al Perú, que saliendo de esta cita de APEC, de la cual somos país anfitrión, se ha visto que estamos determinando un camino a seguir? Es correcto lo que dice César. El triunfo sorpresivo en cierto sentido, a pesar de que las encuestas lo anunciaban y había un sector de analistas que esperaban que Trump fuera reelegido, plantea una serie de cuestionamientos a las dinámicas económicas, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel global y particularmente para los mercados emergentes. Los mercados financieros han reaccionado con mucho entusiasmo. La Bolsa de Valores de New York subió 1.300 puntos al día posterior a la elección, ya ha seguido subiendo. Las tasas de interés, los bonos, sin embargo, se han mantenido con un margen superior y previo a la elección, en la medida que se sigue percibiendo que podría haber un riesgo con las políticas planteadas por el presidente Trump. ¿Cuáles son los ejes más importantes de esas políticas económicas y cuáles podrían ser los problemas y los pros y los contras para los mercados emergentes y en particular el sector minero? Que ha prometido que va a extender los recortes fiscales de su primera administración que se vencen el próximo año y necesitaban ser renovados, y si hubiera ganado el Partido Demócrata no lo hubieran sido, van a ser renovados. Se van a reducir los impuestos a las corporaciones y a los individuos, particularmente a los de altos ingresos. Por eso reaccionan bien los mercados bursátiles. Las corporaciones van a seguir teniendo buenos resultados, habría dinero para invertir, pero eso va a incrementar el déficit fiscal en los Estados Unidos. Pero lo más importante para nosotros es que en esta propuesta política de Trump en términos de petróleo y de rechazo de la descarbonización, hay una gran pregunta si los Estados Unidos se retiraría o no nuevamente de los acuerdos de París y de la COP que se está realizando en Bakú, crearía ruidos en relación a la transición energética. Bueno, perdóname, Trump tuvo una relación errática, eso te quería también agregar, con la COP, ¿no? Durante su gobierno, por lo tanto ahora se presenta un panorama por lo menos incierto. Tendría un efecto importante en que muchas de las dinámicas en relación a los precios de los metales y minerales, particularmente los minerales críticos, están vinculados a esta consolidación. Veremos cuáles son las conclusiones de la COP, que lo revisaremos hacia adelante, pues es una reunión extensa. Sin embargo, los factores estructurales en función a la descarbonización no van a desaparecer. Es decir, el cobre no va a regresar a $3.30 la libra, se mantendrá con cierta volatilidad en los niveles actuales hasta que se definan políticas públicas desde los Estados Unidos en relación a su actitud hacia el cambio climático. Vamos a tener ruido en lo que se refiere al sector minero. Eso no hay que ignorar, sin embargo, que la demanda europea o la de Asia va a seguir siendo constante. Esta es una pieza en un juego complejo. José, por otro lado, el día de hoy acaba la APEC, ¿no?, que se está realizando aquí en nuestro país, y entre tantas actividades que se han dado, la más importante obviamente es la cumbre, ¿no?, el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping. Cuéntanos un poco danos algunos detalles de esta cumbre, ¿no? ¿Cuál ha sido la dinámica de las reuniones? Nos va a tomar tiempo, Miguel, consolidar una valoración de la reunión y las consecuencias de la misma. También lo revisaremos hacia adelante. Sin embargo, queda claro que la confirmación del presidente Biden de asistir a la cumbre, que fue días antes, se esperaba que asistiera, pero lo confirmó días antes. La participación de Xi había sido confirmada tiempo atrás por el tema de la inauguración del puerto de Chancay, lo que significa en la proyección geopolítica y geoeconómica de China, y la asistencia de una cantidad de líderes que no habían confirmado, sino hasta días antes de la cumbre, tiene que ver también con la elección de Donald Trump. Curiosamente, la última visita al extranjero del presidente Obama fue al Perú, a una cumbre de la APEC, a la que asistieron todos los presidentes en preparación
a esa presidencia de Trump que venía, que era la primera, esta es la segunda, y parte de la discusión ha tenido que ver con a qué se tienen que atener los países asiáticos y la cuenca del Pacífico en una nueva administración del presidente Trump con las variaciones que vienen. Y la cumbre Biden-Xi tiene que ver, como habíamos hablado en el pasado, si la cumbre de San Francisco fue una cumbre energética y de restablecer los lazos comerciales entre los Estados Unidos y China, que habían sido interrumpidos por la guerra de tarifas que planteó la administración Trump, en reparar esos lazos y proyectarlos hacia adelante, independientemente de las políticas que vaya a adoptar la administración Trump hacia adelante. Muy bien, José González, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tendremos bastante que hablar en las próximas semanas acerca de las primeras decisiones que está tomando la futura administración de Donald Trump, que habrá de juramentar el 20 de enero próximo, pero ya donde está nombrando a todo su gabinete, personajes claves que van a tener que incidir, influir mucho también en las decisiones de tipo económico que se vaya a tomar. Te tendremos en la próxima oportunidad. José González, nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero, que aquí usted la observa con toda la información relacionada a la última cita de Expomina 2024 que tuvimos el honor de patrocinar. Usted puede acceder gratuitamente a todo lo que conversamos siempre aquí con José González, todas las materias relacionadas al ámbito minero, accediendo gratuitamente a través de la www.rumbominero.com. Gratuitamente, reitero, usted puede tener la lectura abierta de Rumbo Minero. Miguel. Es hora de dar pase, César, al bloque de activos mineros ANSAP. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo. Ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroyo. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña en esta segunda entrevista de Rumbo Minero el destacado profesor Jorge Soto Yen, quien es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero que también ha tenido una función muy importante como director general de minería en el Ministerio de Energía y Minas. Con él, también lo habíamos anticipado, vamos a dialogar acerca de esta ley MAPE, o sea, la minería artesanal y la minería en pequeña escala, que todavía no sale a la luz, pese a los anuncios que había hecho el ministro Rómulo Mucho de que iba a estar lista la semana pasada. Y también, por supuesto, sobre el fracaso del Reinfo. Jorge, siempre es un placer tenerte en nuestro programa. Bien, muchísimas gracias a Rumbo Minero por esta oportunidad y poder brindar el conocimiento y la expertise que uno ha tenido durante un buen tiempo en el Ministerio de Energía. Es lo que tenemos que aprovechar, personas con experiencia ilustrada, además como tú. Mira, estaba mencionando el ministro Rómulo Mucho, lamentablemente había anticipado la presentación y la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ley MAPE. Esta no se ha dado, pero
también está señalando de que hay algunos ajustes a esta norma que están destinadas a un ordenamiento mejor de la formalización. ¿Cómo ves tú, en todo caso, este proceso? Nos aproximamos ya al cierre de la primera legislatura ordinaria del Congreso 2024 y ya se ha anunciado de que si no se discute la ley MAPE, pese a que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha señalado que sería de su interés que esto pueda debatirse, podría aprobarse una extensión ya indefinida del REINFO. ¿Qué piensas tú? Sí, mira, ante todo, primero hay que ver que los procedimientos internos del Ministerio de Energía y Minas son a veces complicados. Y eso toma tiempo el poder definir una norma, una ley. Pero creo yo que el Ministerio de Energía y Minas, donde tuve la oportunidad de elaborar, ya está en las finales seguramente. Y eso es importante. Ahora, hay que ver qué nos trae esta ley MAPE, si es beneficiosa o no es beneficiosa, porque algunos lo ven de esa perspectiva. ¿Has tenido posibilidad de revisar, en todo caso, cuáles son los primeros indicadores que se han... Sí, por supuesto, para poder aportar en lo que se decide aquí a nivel nacional. Importante para mí el tema de la promoción y la protección de las actividades de la pequeña minería que están encausadas en esta ley MAPE, pero que hay que ver qué es lo que se necesita. En ese punto, lo importante para esta norma es la simplificación de los procedimientos y permisos que se requieren. Esta ley MAPE nos puede permitir que sea más ágil desde todo punto de vista para los pequeños mineros los procedimientos. Pero realmente, si uno se fija, esto tiene dos connotaciones. Uno, la parte del Poder Ejecutivo que viene trabajándola constantemente, y lo que vamos a tener en el Poder Legislativo, que ahí para mí también hay un signo de interrogación si es que podría aprobarse o no aprobarse esta norma de MAPE que establece el Ministerio de Energía y Minas, que de todas formas va a ser muy importante para toda la pequeña minería y minería artesanal. Yo espero en verdad que las autoridades, en este caso el Poder Legislativo, pueda revisar bien esta norma, discutirla y ver los puntos positivos que nos va a traer para el país, porque todos queremos que la pequeña minería y minería artesanal, desde un punto de vista como tal minería, claro, sea formal desde todo punto de vista. Y quisiera solamente dar un punto allí importante. Yo siempre escucho minería ilegal. Para mí, como académico en la universidad, siempre nos enseñan lo que es la carrera de ingeniería de minas. No existe minería ilegal. Claro. Existe una explotación irracional de los recursos naturales del país. Y yo creo que debemos irnos a ese punto. La minería como tal nos hace daño el tema de la palabra ilegal, y eso debemos ir cambiando poco a poco. Jorge, ahora queríamos tener tu opinión respecto al tema del papel del Congreso en todo este tema del REINFO. Si bien ya hubo una decisión cuestionable en marzo cuando se decidió ampliar el REINFO hasta el 31 de diciembre, estas últimas semanas han habido presentaciones de proyecto de ley, hasta 5, que buscan ampliar el REINFO hasta de forma indefinida. Bueno, han salido también algunos congresistas a declarar, indicando que el fracaso de este REINFO, incluso el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, indica que también es un fracaso el REINFO, pero que esto es a falta de voluntad política, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación respecto a ello? O sea, ¿es un tema técnico? ¿Es un tema político? ¿Cómo analizas también el papel del Congreso en todo ese tema? Mira, para mí es un tema técnico que se convirtió lamentablemente en un tema político. Técnico porque si nosotros recordamos en la normativa del 014-92, en el artículo 91 y 92 de la Ley General de Minería, siempre se hablaba de la pequeña minería y minería artesanal dentro de los ámbitos correspondientes. Han habido modificaciones en el año 2000, 2008 y 2017 respecto a la producción de cada concesión minera. Y es ahí donde, para mi punto de vista, que es técnico, vienen algunos cambios que se traducen ahora a lo político. Y cuando hablo de lo político, me refiero a que si todos decimos que no hay voluntad política, quiere decir que la voluntad política no la tiene ninguno.
ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni la sociedad civil, etc. Yo creo que deberíamos enfocarnos en que debe haber una voluntad política de todas las instituciones, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, sociedad civil, de todas las instituciones en verdad, y sentarnos porque hay cosas positivas que podemos rescatar e implementar desde el punto de vista de la pequeña minería y minería artesanal. Tenemos ejemplos cómo le va a Chile, tenemos ejemplos de otros países que se podría dar desde un punto de vista positivo. Pero en verdad, políticamente, ¿qué debemos hacer? Deberíamos preguntar todos nosotros qué podemos hacer el Congreso, qué podemos hacer el Ejecutivo. El Ejecutivo ya está encaminado en una ley MAPE, es importante. ¿Qué queda del Legislativo? Revisar esta ley MAPE, dar los aportes necesarios más allá de la coyuntura política que podamos tener. Recordemos que hay más de 400.000 mineros que están en todo el tema de la pequeña minería, sea formal, como lo denominan, en este caso explotación irracional de los recursos naturales o ilegal, como le dicen, e informal desde todo punto de vista. El Reinfo viene más de 12 años, 2002 empezó, sí, pero si uno retrocede al 2002, ya había un tema de la pequeña minería y minería artesanal. 12 años se dice que no ha habido resultados. Resultados porque ninguno quiso asumir la responsabilidad desde un inicio. Y creo yo que hay una enseñanza importante. Ya hemos visto que esto ha ido creciendo, pasando de 50.000, 100.000, 200.000, 400.000 mineros, se traduce en un tema social. Entonces lo que tenemos que ver es de dos aristas. Un tema social, netamente, claro, y un tema desde un punto de vista económico. ¿Y por qué digo de un punto de vista económico? Si nosotros escuchamos al Ministerio de Energía y Minas, que ha formalizado alrededor de 2.050 mineros, ¿no es cierto? Pero si uno saca un cálculo, verdaderamente, esos 2.050 mineros al país le aportan entre 2.000 a 2.500 millones de dólares anuales de ingresos. Así hayan sido 2.000, ¿qué pasaría si seguimos en una buena brecha donde todos nos unimos y pensamos que podría dar este resultado positivo? Nos iría mucho mejor a todo el país. Finalmente, Jorge, el Ministerio de Energía y Minas ha lanzado la Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050, que busca promover un desarrollo equitativo de la industria, fomentando la inversión, impulsando prácticas de minería sostenible y responsable. ¿Cuán importante es esta política multisectorial, en tu opinión? Mira, a ver, la política multisectorial viene de muchos años. Primero se dio al 2030, ahora estamos al 2050. Es importante cómo ejecutarla. Para mí, o sea, la implementación, el haber hecho una descripción es muy importante porque nos da una guía de cómo vamos a proceder en los siguientes años. Pero lo que se necesita en verdad es, aquí vienen las voluntades de todas las entidades. Si es una política establecida por el Ministerio de Energía y Minas, que es muy buena, lo que debería preocuparnos, o quizás decir quiénes son los que van a ir conmigo, Ministerio de Energía y Minas, a que se implemente esta política. Y ahí tenemos Ministerio del Interior, tenemos Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todas las entidades. ¿Y por qué es importante que todas caminen al mismo nivel? Porque si nosotros queremos que haya una buena minería y que tengas también mejores facilidades para ello, significa tener mejores accesos, infraestructura mismo. Sea pequeña minería o sea mediana o gran minería, necesitas ello. Necesitamos que también vaya el Ministerio del Interior desde todo punto de vista de sus competencias. Requerimos que acompañe y que sea parte de esta política sectorial. También educación, porque si nosotros educamos desde todo el punto de vista de la academia, podemos definir que profesionales de la academia pueden aportar a una pequeña minería o minería artesanal, o pueden ser los enlaces, aquellos jóvenes que salen de la universidad, los enlaces con toda la parte de la sociedad civil en su conjunto, pero lo más importante, ir donde los pequeños mineros y comenzar a comunicar las facilidades que puede tener esta ley MAPE, las facilidades que puede dar el gobierno en todo su ámbito, y que eso nos llevaría a ser cada día mejores o más formales, pero sobre todo que daríamos un aporte al propio país. O sea, debemos pensar que por el ser pequeños mineros o pequeños mineros en formalización,
debemos pensar que somos parte del país y que nuestros hijos son los que van a venir después, ¿no es cierto? Y para ellos es que tenemos que trabajar todos en una sola línea de que esta ley MAPE, la política multisectorial para el 2050, debe ser fortalecida en todos los ámbitos del país. Jorge, muchísimas gracias. Muy enriquecedor este diálogo que creo que has dado bastantes aportes muy certeros, puntuales, además de cómo debe evolucionar en todo caso el debate sobre la ley MAPE y lograr la ansiada formalización real de la pequeña minería y la minería artesanal. Te tendremos, por supuesto, en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Todos queremos un país mejor con todo y sobre todo con la minería. Muchas gracias. Jorge Soto Yen, quien ha sido director general de minería y es un destacado catedrático universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estuvo con nosotros aquí en Rumbo Minero. Una pausa y retornamos.